Hoy en el radar, más de 15 exmandatarios desviaron recursos en los últimos años, viven en la opulencia y gozan de impunidad. También nos adentramos en el emblemático caso del exgobernador Javier Duarte. Aún tras las rejas, el viento sopla a su favor. ¿Cuáles son los factores para la impunidad de los exgobernadores? Se lo voy a contar. Además, le tengo lo último del caso de Emilio Lozoya. Yo soy Tania Gómez. Le voy a tener todo esto y más al regresar del corte. En el radar. Oiga, más de 15 exgobernadores han sido señalados en los últimos años de actos de corrupción, de vivir en la opulencia producto del desvío de recursos públicos en medio de ranchos, yates, joyas, autos de lujo y jugosas cuentas bancarias. Hoy en día la mayoría de ellos están libres, prófugos de la justicia y pues los menos detenidos, pero sin condena, producto de la impunidad que prevalece en nuestro país. La corrupción fue el sello que caracterizó al periodo presidencial 2012-2018. Al término de sus gestiones, quienes integraron la nueva generación de políticos del PRI que elogió el expresidente Peña Nieto contaban con un patrimonio multimillonario. La cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 140,000 millones de pesos en 22 estados. El informe reveló que gobiernos estatales y municipales no aclararon el destino de poco más de 120,000 millones de pesos de gasto programable en el periodo 2012-2018. La Auditoría Superior presentó las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría General de la República. La respuesta fue la inacción cómplice. Porque de nada nos sirve hablar de todos los temas de corrupción si no lo concretamos en sentencias, en desmantelamiento de las redes y en recuperar todo el dinero que se va por temas de corrupción. Pero de alguna manera fue una generación que se distinguió por esto. Así que, como tal, habría que pensar que corresponde a un grupo enquistado en el poder con un propósito claro de enriquecerse ilícitamente. Yo creo que el gobierno no debe dejar pasar estos hechos. De acuerdo con la organización Fundar, el 94% de los casos de corrupción vinculados con exgobernadores quedó impune, es decir, sin sentencia o pendiente de resolver. La extinta PGR fue un fracaso institucional y los especialistas coinciden plenamente. Persiste la ineficiencia institucional. Que es de las dos. Yo sí creo que puede ser actos de corrupción, pero también una ineficiencia generalizada en los operadores del sistema de justicia que literal no saben armar carpeta respecto a este nuevo sistema acusatorio. Las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la propia Procuraduría fueron ignoradas. De mayo de 2014 a mayo de 2017 se presentaron 700 de ellas ante la PGR y esta solo había resuelto 30, es decir, el 4%. El esquema adoptado por los exgobernadores implicados en hechos de corrupción siguió un mismo patrón: disposición de recursos públicos para servicios o proyectos simulados a través de empresas fantasma. Son peculados muy fáciles de acreditar, de encontrar y de demostrar. Se requiere en ese caso la certificación de la Auditoría Superior de la Federación y desde luego establecer la autoría intelectual de los gobernadores, porque ellos nunca firmaron un cheque, nunca tocaron un quinto. Y eso es de alguna manera lo que permite que salgan libres o que no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Para colmo, a un año de operaciones, la FGR no pinta, ni se aprecia coordinación institucional. Los reportes y acciones sobre averiguaciones corren a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. Ahorita también es preocupante que no haya una relación, una buena relación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo una cantidad de investigaciones respecto a estos líderes de estas redes, ¿no? La Fiscalía tiene que dar seguimiento, armar bien las carpetas de investigación con base en lo que le dé la Unidad de Inteligencia Financiera, y lo que acabamos viendo es que están peleados
datos y que toda la información que ha producido esta unidad no está teniendo consecuencias en la propia Fiscalía General de la República. Por si fuera poco, la PGR estuvo infiltrada por grupos que operan como empresas transnacionales. El poder y los alcances de estas personas son mucho mayores de lo que imaginamos. Y el espacio y la ruta corrosiva y corruptiva que han tejido a base de millones de dólares, estamos hablando de verdaderas empresas, casi transnacionales, que empiezan en Colombia, en México tienen la cabeza y se dirigen hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Pero echemos un vistazo al imperio de algunos exgobernadores de cuello blanco. A Javier Duarte le fueron decomisados 41 bienes inmuebles. Se trata de terrenos en Cancún, casas de lujo en la colonia Polanco de la Ciudad de México, ranchos y departamentos en Veracruz e Ixtapa, 3 condominios en Nueva York y joyas valuadas en $600,000. En una noche de copas, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, presumió orgulloso. Porque tengo 400 pares, 300 trajes, 1000 camisas. El exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, presumió también, en algún momento, el rancho El Ensueño de 400 millones de pesos, con lago y criadero de caballos incluidos. La lista parece interminable. El gobierno federal, cuya oferta política es el combate a la corrupción, está obligado a actuar. Sin embargo, un año después de iniciada la administración, los resultados en la Fiscalía General de la República no aparecen. Un informe realizado por especialistas de 5 organizaciones civiles y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicado por Animal Político, concluye que hay diversas fallas en su operación. En su propio informe de labores, el fiscal Alejandro Hertz Manero reconoce que se dejaron prescribir más de 63,000 averiguaciones previas y carpetas abiertas por múltiples delitos. Se queja también de insuficiencia presupuestal. Pues creo que al día de hoy todos nos sentimos bastante decepcionados porque a un año del nombramiento del fiscal, la visión que por lo menos se ha generado hasta el momento es de mirar hacia reformas legales en lugar de ponerse a hacer toda esta reestructura institucional que es una cuestión completamente operativa. El ex procurador Morales Lechuga considera necesario proceder como en Estados Unidos, ofreciendo a los implicados una reducción de su condena para que señalen a quienes les dieron la orden. Esa colaboración es fundamental para tener éxito en las investigaciones. En el momento en que se ponga la colaboración y se ponga una negociación juez-fiscal, presunto o probable responsable, van a empezar a caer las cabezas. Acuérdense de mí. Por lo pronto, la falta de acciones legales en su contra permite a los exgobernadores de cuello blanco seguir disfrutando el imperio de la impunidad. En próxima entrega, entraremos a los casos más emblemáticos del periodo sexenal marcado por la corrupción y el encubrimiento oficial. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Sin duda, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es el protagonista del caso más emblemático de este periodo sexenal marcado por la corrupción y la impunidad, de 2012 a 2018. Y aún ahora que el gobierno presume el fin de la corrupción, el viento sopla a su favor, pues el exmandatario podría estar cerca de recuperar su libertad. 15 de abril de 2017, la noticia trascendió las fronteras mexicanas. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue detenido por autoridades mexicanas en Guatemala. La policía de Guatemala traslada a Duarte a una cárcel militar de la capital. Tras 181 días de permanecer prófugo de la justicia, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue capturado en un hotel del municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala. Este caso llegaba a las instancias judiciales gracias al trabajo de investigación del portal Animal Político con apoyo de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Pero la bomba le estalló en las manos el 23 de mayo de 2016, cuando se publicó el reportaje sobre los desvíos de recursos en el gobierno veracruzano. En este documento se detalla el procedimiento seguido por el PRI para armar la red de saqueo y complicidades que tejió a lo largo del sexenio 2012-2018.
Es justo el procedimiento que el gobierno de Veracruz empleó para desaparecer por lo menos 645 millones de pesos tan solo entre 2012 y 2013. Pero el grueso del monto desviado se descubriría años después. En abril de 2017, Animal Político publicó que con base en las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, los desvíos podrían superar los 60,000 millones de pesos. Nosotros en su momento hacíamos la analogía de que es como si en Veracruz, en cada minuto que gobernó Duarte, hubieran desaparecido 4,000 pesos. Curiosamente, Duarte hizo un doctorado en economía en la Universidad Complutense en Madrid. Obtuvo su título en 2012 con una tesis en la que expone el problema de la corrupción. En su trabajo se refiere a la transparencia, a la honestidad, cuando al mismo tiempo operaba ya ilícitamente. Pero la Auditoría Superior alertó al gobierno mexicano sobre las irregularidades en Veracruz desde 2012, observaciones que repitió una y otra vez en los siguientes 5 años a través de los informes de la cuenta pública, sin que instancia alguna emprendiera las investigaciones del caso. Además del desvío de recursos, se registraron abusos de autoridad, excesos absurdos y amenazas contra periodistas. Pórtense bien, por favor. Se los pido. Vienen tiempos difíciles que al final del día van a ser tiempos mejores para esta región. Vamos a sacudir el hambre y se van a caer muchas manzanas podridas. De acuerdo con la organización civil Artículo 19, al final de la administración estatal, Veracruz tenía el récord de periodistas asesinados con un total de 17. En septiembre de 2018, un juez de control condenó al exgobernador de Veracruz a 9 años de prisión y a pagar una multa de 58,000 pesos, luego de que se declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa. El pasado 4 de enero, el exgobernador Javier Duarte reconoció ante un juez federal en el Reclusorio Norte que su renuncia, huida, detención y sentencia se dieron con motivo de un pacto entre él y el gobierno federal en turno a través de negociaciones a cargo del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Para la organización Tojil, dedicada al combate a la impunidad desde el ámbito legal, esta confesión ante el juez está íntimamente ligada con el hallazgo realizado por el diario Reforma, que publicó la existencia de un oficio emitido por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, en el que se solicitaba a la PGR que reclasificara los delitos, y así se hizo. La verdad es que seguimos con un problema de impunidad inmenso. De sentencias, si hablamos, creo que la más cercana que podemos recordar es esta que se le dio al exgobernador Javier Duarte, pero pues fue dentro de un procedimiento bastante enrarecido, porque recordarán todos ustedes que se da con un acuerdo entre ellos y la Fiscalía en el cual pactan una sentencia de 9 años y al final nos quedamos pues sin saber qué pasó, si hubo corrupción, si había pruebas suficientes y sin recuperar el dinero que aparentemente se había erogado del recurso de Veracruz. De esta forma, al exgobernador se le acusó únicamente por delincuencia organizada y lavado de dinero. Me viene a la cabeza la labor que hace la organización social Tojil, que justo metió una demanda para investigar a los funcionarios que llevaron a cabo la carpeta de investigación respecto al caso Duarte, porque creen que tal y como se dio lo que acabo de explicar anteriormente, la única manera de explicarlo es por una orden de algún superior o por un acto de corrupción. Mauricio Moreno Balbuena, exdirector de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, es pieza clave en este asunto. Es quien descongeló las cuentas del exgobernador Javier Duarte, así como de narcotraficantes, políticos y abogados, como Juan Collado, por ejemplo. Bien, pues Moreno Balbuena fue quien solicitó a la PGR retirar el delito de delincuencia organizada a Duarte, y no era un funcionario que se mandara solo. Terminaron quitándole el delito más grave, que era el de delincuencia organizada, bajo unas formas muy cuestionables y que hoy están bajo investigación, por cierto, porque hay sospechas de que no se manejó bien ese asunto, pero por supuesto todo eso está muy lejos del tamaño de desfalco que ocurrió en Veracruz.
Apenas el pasado 20 de enero, el presidente López Obrador dio a conocer que la Fiscalía General de la República está atendiendo el asunto de propiedades y bienes que políticos y exgobernadores presuntamente compraron con dinero público en Estados Unidos. Entre esas propiedades están 49 casas en Miami ligadas a Javier Duarte y que fueron puestas a la venta entre 2016 y 2019. Sin embargo, en diligencias que realizaron la PGR y la Fiscalía General de Veracruz, se expuso que cuando aún ocupaba el cargo, Duarte presuntamente desvió dinero con el cual compró al menos 61 casas en Miami con ayuda de prestanombres, entre ellos los empresarios Moisés Mansur Cisneiros, su hermano Suri Mansur e Iñaki Negrete. Tan solo la venta de 49 de esas propiedades arrojó ganancias por 11.9 millones de dólares, según datos del registro de la propiedad de Miami. En una declaración formulada a Animal Político, Alfonso Ortega López, uno de los supuestos operadores de Duarte y quien se convirtió en declarante del caso, comentó que las primeras 19 casas en Florida fueron adquiridas entre 2012 y 2013 por medio de las empresas Rusnam Investments, Acerco y Conexa. El objetivo de estas operaciones, reveló Ortega López, era construir el fondo para el retiro de su exjefe. Javier Duarte, ícono de la corrupción que marcó al sistema político mexicano y quien hasta los momentos más complicados mantuvo una sonrisa. Por algo será. Y muy posiblemente Duarte incluso puede salir este año, ¿eh? Si avanza su amparo que promovió y si se confirma que se hicieron malas cosas, pues muy posiblemente regresemos a un escenario de impunidad. En la Cámara, Didier Arceo, José Antonio Aguilar y Roberto Cutiño. Edición, Manuel Arcos. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Los problemas estructurales en la Procuración de Justicia de nuestro país han favorecido la impunidad en los casos de corrupción, en la mayoría de estos casos de los exgobernadores. La alternancia en el gobierno federal le quitó a los presidentes el control sobre los gobernadores y los mecanismos de transparencia y acceso a la información no tuvieron eco en el ámbito estatal. Fue así como los estados se convirtieron en minas de oro a las que se inyectaron recursos públicos sin saber a dónde iban a parar, pero en la mayoría de los casos sus gobernantes se retiraron como nuevos archimillonarios. Como punto de coincidencia, sus administraciones fueron observadas y señaladas por la Auditoría Superior de la Federación. Cuentan con expedientes judiciales inconclusos o archivados en los sótanos de la vieja PGR y se fueron con el silencio cómplice del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué detonó este ánimo de posesión desenfrenada de la clase política sin el menor rubor? Yo le llamo la generación de la central de abastos, porque haga de cuenta que ve usted muchas frutas verdes, pero se pudren fácilmente, no maduran. Y creo que eso le pasó a toda una generación de jóvenes que pensamos muchos que podrían ser la opción, el ancla de cambio, y se echaron a perder, lamentablemente. Falta de valores, falta de principios, falta de frenos, falta de supervisión. Nombres hay muchos. Además del caso más emblemático como es el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hay otros que pintan de cuerpo entero la red de complicidades que se tendió para que nadie fuese molestado para manejar a su antojo los recursos públicos asignados a sus estados. César Horacio Duarte Jaques, nacido en Parral, gobernó Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016. Dejó el gobierno del estado en medio de fuertes críticas y denuncias por diversos actos de corrupción, una deuda de 55,000 millones de pesos, es decir, 2,967 millones de dólares al cambio de este 2020. La Auditoría Superior de la Federación detectó que ese gobierno estatal destinó 512 millones de pesos
para contratar servicios de asesoría que no tienen justificación y de los cuales no se encontró evidencia del trabajo realizado. Por espacio de 4 años, Duarte Jaques erogó 2.736 millones de pesos en publicaciones. Esto equivale a 10 veces más que el presupuesto que se destinaba a la atención de la población indígena. La exsecretaria de la Función Pública de la entidad, Stephanie Olmos, informó que la administración de Duarte Jaques retuvo ilegalmente el 5% del salario de cientos de funcionarios a fin de entregárselo al PRI. En 2016 dispuso de 7.700 millones de pesos provenientes de 6 financiamientos a corto plazo y de los cuales no fue posible identificar el destino y aplicación de los recursos. Así, desde mediados de 2017, el prófugo de la justicia César Duarte cuenta con 10 órdenes de aprehensión. El pasado 10 de enero, el presidente López Obrador informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le comunicó al gobierno mexicano la procedencia de extradición de Duarte Jaques, ubicado en Nuevo México. Ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, procede la extradición. En enero de 2016, la Policía Nacional de España detuvo en Madrid a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, a raíz de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción española. El diario El País publicó en noviembre de 2018 la declaración que presentó en San Antonio, Texas, Javier Villarreal Hernández, quien fue secretario de Finanzas de Moreira entre 2008 y 2010 y quien además reconoció que en ese gobierno se inflaban las facturas. El total de lo facturado durante todo el periodo del gobierno, según Villarreal, sumó los 14,000 millones de pesos. Ante estas evidencias, España reabrió la investigación. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, retomó la causa contra el también expresidente del PRI por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en el cártel de los Zetas, que se suman a 2 procesos que se siguen en Estados Unidos por blanqueo y narcotráfico. Moreira, quien se ganó un sitio entre los 10 más corruptos de la revista Forbes de 2013, se había establecido en Barcelona, donde vivía con su esposa y 2 hijas en un chalet de lujo por el que pagaba 3,000 euros al mes, equivalentes a 60,000 pesos. Pero tras su detención en Madrid, el gobierno de Peña Nieto desplegó toda la maquinaria diplomática y legal en la embajada mexicana en España para sacarlo de la cárcel. Ya en México recibió la protección de Peña y desde entonces está libre. Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, fue gobernador de Chiapas en diciembre de 2012 y hasta el 8 de diciembre de 2018. Se alió a Morena y a Andrés Manuel López Obrador al triunfo de este en la elección presidencial. A finales de agosto de 2018, pidió licencia a la gubernatura de Chiapas para tomar protesta en el Senado. Una semana más tarde pidió otra licencia ahora en el Senado para concluir su mandato como gobernador con la anuencia de la mayoría morenista. Existe una denuncia presentada en marzo de 2018 ante la entonces PGR por cuenta de un particular de nombre Filiberto Santiago Gamboa Guzmán, quien acusó al exgobernador por presunto desvío de recursos federales y enriquecimiento ilícito. El denunciante solicitó al presidente y al Senado de la República revisar el caso y abrir nuevos expedientes contra Velasco por su omisión al investigar el destino de 2.720 millones de pesos que no se comprobaron en 2016. De acuerdo con el portal de investigación periodística Animal Político, en julio de 2019, la Auditoría Superior perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma. Es decir, que la auditoría que hoy dirige David Colmenares le dio carpetazo a una investigación que llevaba meses en proceso y en la que se encontraron evidentes irregularidades. El mismo portal subraya que el perdón de la Auditoría Superior se aceleró cuando se supo que en el Senado se iba a presentar un punto de acuerdo para que Velasco respondiera por los millonarios desvíos en su gestión. Una decisión que se da en plena administración que presume una cruzada contra la corrupción. Hay muchos casos con vigencia legal que quedan a su disposición. Que las actuales autoridades digan la última palabra. Justicia no es venganza. La justicia supone equidad y es una fortaleza de la democracia. Yo creo que aquí
Lo que está desfasado son los discursos. La ley exige que no haya discursos, que no haya prejuicios, porque esto es tanto como afectar la presunción de inocencia y eventualmente hasta el debido proceso. Hasta el día de hoy nos quedan a deber, eso sin duda, ¿no? Hay investigaciones periodísticas oficiales de organismos especializados que han documentado irregularidades, pero hasta el día de hoy no se ha traducido en procesos penales que hoy tengan a estas personas respondiendo ante un juez. Camarógrafos Didier Arceo y Roberto Cutiño. Edición Armando García. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Nosotros estamos en la parte final de En el Radar. Joely Ramírez, cuéntanos, ¿qué nos vas a tener en Ángulos? Hola, Tania. Es que es indignante. Si hacemos cuentas bajitas, se habla de un desvío de alrededor de 140,000 millones de pesos en 22 estados y la cuenta está ahí pendiente. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados, cómo combatir la corrupción, si se están dando los pasos en el sentido correcto en la actual administración y también, por supuesto, cómo no abordar el tema de Emilio Lozoya, que en este momento todavía está detenido en España y enfrenta una orden de deportación a territorio mexicano, Tania. Pues va a estar bueno. Yo me despido, yo lo invito a que se quede en Ángulos a continuación y bueno, pues lo espero mañana aquí en El Radar.